Hola, muy buenas. Te quiero compartir en este rato unas reflexiones sobre lo que significa el pensamiento teológico y la mirada teológica que brota de allí. Ya te anticipo que este no va a ser un rato breve, imagino que va a ser por lo menos una media hora y que además va a requerir todas tus energías, toda tu atención. Para ayudarnos, te voy a proponer una presentación PowerPoint que nos permita eh, centrar la atención. Ahí está, entonces, ¿qué es una mirada teológica? Eh, los ojos no son sencillamente algo que empiezan ahí en el límite físico de los ojos, sino que vienen de adentro, son una ventana. Una expresión muy hermosa decía que los ojos son la ventana del alma. Entonces la mirada del creyente en el Evangelio. Esta mirada teológica es del que cree en el Evangelio. Podría haber otros credos legítimos, nosotros recurrimos al Evangelio. Y es la mirada de la Iglesia, que hunde sus raíces en la revelación bíblica, particularmente en el Evangelio, en clave de Evangelio, desde el Evangelio. Y ahí se mira la realidad. En esta palabra realidad está todo, desde nosotros, cada uno, la humanidad, el mundo natural y el mismo Dios. Toda la realidad. Bueno, avancemos, si te animás. Entonces, ¿qué es una mirada teológica? Ya como para ir entrando en clima, te cuento que el hecho de que nuestra mirada sea teológica, cuando nosotros vemos el mundo, ya no lo llamamos mundo, sencillamente, o naturaleza. Lo llamamos, además, no nos vamos a privar de la palabra mundo, naturaleza, pero además lo llamamos creación. Y la vemos como buena. El Génesis nos cuenta de ese mundo bueno que salió de las manos de Dios. Y nosotros cada vez que vemos el mundo lo vemos como bueno. Claro, no termina todo ahí, porque también el mismo libro del Génesis nos cuenta que al crear Dios al mundo, el hombre supo pelearse con Dios y tomar distancia desde el pecado. Entonces nosotros sabemos, por revelación también, que la creación sufre la herida del pecado. Acá te ofrezco esa imagen, ahí en el ángulo superior, de esta gente enmascarada, con palos. Voy a decir que tiene que ver conmigo. ¿Y quién de nosotros no tiene alguna máscara? Máscaras para esconder malas intenciones nuestras, máscaras para defendernos de otros que tienen malas intenciones. Pero las máscaras están ahí y hablan del pecado, hablan de la falta de transparencia. Damos un paso, si querés esta diapositiva nos habla sobre todo del mundo, creado bueno, marcado por el pecado, y sí, abierto a la esperanza. El mismo libro del Génesis hay una palabra de esperanza. Dios, cuando maldice a la serpiente, le dice: acecharás el talón de la mujer y la descendencia de la mujer te va a aplastar la cabeza. Entonces, ahí ya hay un anticipo de que el mal será vencido por el talón de la mujer. Pero nosotros tenemos el auxilio también del Evangelio. Con el Evangelio vemos en la cruz de Jesús, que está vacía porque Jesús ya resucitó y está iluminada, pero no lo vemos a Jesús resucitado porque Él está vivo, pero ya en la vida definitiva de Dios no lo vemos en las circunstancias habituales de la historia, de la existencia. Él ilumina toda situación de debilidad o de pecado. A un lado encontrás a Pedro que se hunde, y en Pedro representados todos nosotros, que muchas veces nos tiramos a la pileta, pero después nos falta fe y nos hundimos. La cruz de Jesús salva al hombre que se hunde. Y del otro lado
Lo tenés a Jesús y Zaqueo, que está ahí arriba en el arbolito, en el sicomoro, y, y esta imagen nos habla de un hombre encerrado, asfixiado por su egoísmo materialista. Y el encuentro con Jesús habla de una salvación. Este hijo de Abraham estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, ¿sí? En relación con Dios. Y también en relación con Dios y también en relación con los hermanos, con los demás. Porque la palabra reconoce que él compartió abundante y generosamente los bienes que tenía. Reparó y compartió. La cruz de Jesús que salva el mundo lastimado por el pecado. La cruz y la resurrección de Jesús. Eso de un mundo bueno, herido por el pecado y salvado por la cruz de Cristo, lo podemos expresar en este esquemita. La creación es buena, está herida por el pecado, está embarazada de salvación, todo el Antiguo Testamento gira en torno a la promesa de salvación y se planifica este misterio cuando Jesús muere y resucita en la cruz y comienza el desarrollo en la historia del reino de Dios, que un día va a ser pleno. Ahora en semilla y un día va a ser pleno. Acá lo tenés escrito con palabras bíblicas. Ahora te propongo que hagamos un ejercicio teológico de buscar unas palabritas técnicas, menos bellas que las bíblicas, pero son útiles para comprender, donde antes decía creación, ahora ves asumir la realidad. El teólogo cristiano, el creyente cristiano, cuando ve la realidad, la ve como creación, y siempre la ve buena. Hay que asumirla, abrazarla, hay que cargarla, pero también, donde antes decía pecado, ahora vemos necesidad de una mirada crítica y camino de sanación. No somos ingenuos, sino somos muy conscientes que en el mundo hay pecado y herida, hay injusticia. No hace falta dar ejemplos para demostrarlo. Ahora, este mundo también está lleno de esperanza. Miramos con esperanza al obrar de Dios en Jesucristo. Y eso aspiramos a esa alianza de plenitud entre lo humano y lo divino. Que encontrándonos con Dios, Él nos regale de su plenitud. Ahora vamos a ir viendo otras palabras que suelen usar los teólogos, la tradición teológica de la Iglesia, que pueden sernos útiles para comprender mejor. Son sencillas. Asumir. ¿Te acuerdas? Antes hablamos de la creación. Nosotros la creación la asumimos siempre. El mundo lo abrazamos siempre. Todas las realidades. La política, la familia, la economía, los clubes, la cuarentena. Siempre lo abrazamos. El cristiano siempre abraza la realidad. Después, somos conscientes que hay que purificar la realidad, que siempre hay pecado. Y finalmente, elevarla en un amor que tiene que ser como el amor de Jesús. No solamente el amor de justicia al cual podemos aspirar los seres humanos como tales, sino nosotros le pedimos a Jesús que nos regale de su corazón, que nos regale de su amor y nos permita elevar las realidades terrenas a un amor pleno y perfecto como el de Él. Otra frase que tuvo éxito en la tradición cristiana del siglo II, no más de entrada, un hombre muy intuitivo, un padre de la Iglesia, San Ireneo de León, que resumió este misterio en esta sentencia. Lo que no es asumido, no es redimido. Si nosotros no abrazamos el mundo, no se puede redimir. Si Jesús no se hubiese hecho hombre, no hubiese abrazado nuestra humanidad, no había salvación para nosotros. Bien, ahora te propongo con este bagaje, esta caja de herramientas que fuimos recopilando, te propongo que analicemos un texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el número 34, que vos después vas a poder ir para adelante y para atrás con este texto. Yo voy a pasar un tanto ágil para que no se haga muy pesado.
vos con esta herramienta tenés la posibilidad de entretenerte un rato más después si no queda claro de entrada. Cada frase yo la evidencié con un color. Ahí tenés, el celeste se va a referir a el obrar definitivo de Dios, al don de Dios, particularmente a la vida eterna. Atención, ya te anticipo que la vida eterna de algún modo está presente en la historia. El marrón, yo quise mostrar la dimensión de la historia, de lo terreno, de lo de todos los días, de nuestra existencia concreta, de nuestros esfuerzos humanos, no contra Dios, pero sin considerarlo a Dios. El violeta, en atención a la cuaresma, alude al pecado, a la dimensión de herida y de dolor. El verde, a la esperanza. Clásicamente solemos dedicarlo a la esperanza. Entonces, a la esperanza, pero en esta tierra. En la vida definitiva no va a haber esperanza, pero en esta tierra, la esperanza en esta tierra. Y el amarillo, mira, acá le puse los cartelitos para que nos lo podamos recordar. Entonces, lo marrón, lo terreno, la historia, lo violeta, el pecado y su herida, el verde, la historia marcada por la gracia y abierta a la esperanza, y el amarillo, la necesidad que tenemos de distinguir. En la realidad todo está unido, todo es como en un pan está la levadura, la sal, la harina, el agua, si le pusiste chicharrón también está todo unido. Bueno, acá nosotros lo distinguimos para poder comprenderlo, sabiendo que en la realidad todo está junto. Bueno, entonces, fíjate lo que dicen los obispos en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes. No conocemos ni el tiempo de la nueva tierra y de la nueva humanidad, ni el modo en el que el universo se transformará. Se termina ciertamente la presentación de este mundo, deformado por el pecado, pero sabemos que Dios prepara una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y sobrepasará todos los deseos de paz que brotan en el corazón del hombre. Después fíjate bien en los colorcitos. ¿Qué es lo que está diciendo? En nuestra vida terrena, todo lo que está marcado con marrón, nosotros no sabemos cuándo se va a terminar, cuánto va a durar, en qué consiste. Se nos esconde. Pero los creyentes sabemos que en nuestra historia Dios está a la obra y ya está preparando una vida definitiva, una humanidad nueva, una tierra nueva, donde va a habitar la bienaventuranza, la justicia. Y todos esos deseos que nosotros albergamos en nuestros corazones, no solo que se van a ver cumplidos, sino se van a ver cumplidos en sobreabundancia, porque el don de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar o esperar. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios van a resucitar con Cristo. Y lo que se había sembrado débil y corruptible se va a vestir de incorrupción. En esta tierra nosotros hacemos continuamente la experiencia de la debilidad y de la corrupción. A nivel físico nos deterioramos y a nivel moral también, a nivel psicológico, emocional, social, la corrupción en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en la economía, en la política. La corrupción lo invade todo. Pero el creyente no mira la corrupción con desesperanza, sabe que Dios está a la obra y que un día la obra de Dios va a triunfar. Y la caridad y los frutos de esta tierra se van a recuperar en la vida definitiva. No se pierdan. Lo que vos amaste, trabajaste por la justicia, por la paz, por la fraternidad, por la alegría de los demás, todo eso no se pierde. ¿Pasamos? Y ahora, cuidado, porque hasta ahora yo puse el acento en este mundo y la vida definitiva. Entonces quizá uno podría decir, bueno, pero entonces, si este mundo es malo, feo, injusto, por lo menos tenemos la vida definitiva. Yo espero morirme cuanto antes para llegar al encuentro del Salvador y a ese reino de justicia y de felicidad plena. No. La revelación cristiana nos dice que si bien no podemos divinizar este mundo, fíjate lo que está escrito en violeta,
de nada le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo. No podemos convertirlo en un ídolo a este mundo, no podemos atraparlo, querer aferrarlo o aferrarnos nosotros a él, este mundo pasa, pero tenemos que tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque en este mundo ya se está gestando la salvación. Crece el cuerpo de la nueva humanidad, que ya presenta las esbozadas líneas, fíjate qué poéticos los obispos, las esbozadas líneas de lo que será el siglo futuro. El siglo futuro está hablando de el don definitivo de Dios, todo eso que nosotros fuimos escribiendo, evidenciando en celeste. Atención, ahora hay que distinguir. Por eso, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Dios, se dan juntos. Cuando la humanidad trata de crecer en todas sus dimensiones, esos éxitos de la humanidad esbozan el reino definitivo de Dios. Éxitos en el deporte, en la economía, en el vencer el hambre en el mundo, en el arte, todo eso ya ahí está presente de algún modo el reino definitivo de Dios. No es que se termina este mundo y después empieza el mundo definitivo. Por eso, ahora te propongo algunos ejemplos con los que fuimos aprendiendo juntos hasta el momento, de lo que sería una mirada creyente. Porque en el mundo hay muchas miradas que no son creyentes. Te diría, probablemente abundan, sobre todo las miradas no creyentes. Y a veces a los creyentes se nos contagian las miradas de los no creyentes, nos seducen. Por ejemplo, la mirada teológica en lo que se refiere a la religión. Bueno, hay un personaje de final del siglo XIX, principio del XX, que se llamó Marx, que decía que la religión es el opio del pueblo, el grito del pobre oprimido. ¿Qué quería decir él? Los pobres sufren tanto en este mundo que los poderosos tratan de tenerlos tranquilos con el mensaje de la resurrección. Vos, por más que estés sufriendo mucho ahora y la estés pasando mal, un día vas a tener el cielo. Así que en esta tierra no hagas la revolución, dejá las cosas como están, quédate en el molde, así yo sigo amasando riquezas. Así lo veía Marx a la religión. Freud decía, todo esto es muy sencillito, una esquimita, ¿no? Freud decía que la religión es un tipo de compensación, de sustitución de la figura del padre. Así, para no profundizar un tema muy complejo, la idea que es, todas las frustraciones que nosotros tenemos, emocionales y afectivas, las cubrimos, las sublimamos con todos los fenómenos religiosos. Y entonces, allí donde nuestro inconsciente es triste, oprimido, esclavizado, el mensaje de la religión le permite vivir. También una especie de autoengaño, de consuelo tonto. El creyente, en los gestos religiosos, no los diviniza. Fíjate que los mismos profetas del Antiguo Testamento le decían al pueblo, atención con andar orando a Dios, yendo al templo, pagando el diezmo, Jesús lo decía, y después viviendo de cualquier modo. El creyente ve en lo religioso un modo concreto de expresar la relación con Dios. Sin embargo, estamos atentos a lo que nos dicen los profetas de la Escritura y también los profetas, con respeto, paganos, no creyentes, porque muchas veces, no siempre, tienen razón. Nuestra religión puede ser hipócrita. Otro ejemplo de mirada de fe, de mirada creyente, de mirada teológica. Me la agarré con Marx, perdóname. Él, en el hombre, ve al proletario, el proletariado. Su ideal era que un día el proletario triunfe y sea el paraíso de los proletarios. Y ya se terminara la eterna lucha de clases. Un paraíso terreno, que se logre por el trabajo transformar la historia. Y ahí se terminaba la identidad del hombre. El hombre, un ser para el trabajo. El capitalismo
Bueno, los ricos, los poderosos, los que tienen la sartén por el mango, convierten al resto en engranaje de producción y consumo. Y muchas veces a sí mismos se transforman en esclavos de esos engranajes. Ahí tenés una diapositiva de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, cuando él quedaba como atrapado entre los engranajes, él un engranaje más. Para el creyente bíblico, claro que tenemos que trabajar y tenemos que transformar el mundo. Eso es una orden de Dios. Pero nosotros estamos llamados a una alta dignidad, creados y amados por Él para estar en relación con Él, y aunque estamos heridos por el pecado, podemos tener la misma unidad con Dios que Jesús tenía con el Padre. Por eso el hombre es un ser digno. Avanzamos un poquito más. Otro ejemplo, el pobre. Para el capitalismo es descarte, se margina, como que no entra en el sistema directamente. Muchos movimientos piqueteros convierten al pobre en una herramienta de poder, para conseguir espacios de poder. También hay una visión sentimentalista del pobre. Me da tristeza, es alguien que sufre, hay que ayudar, pero que se quede en su situación. Para la lógica creyente, la realidad de la pobreza es una realidad que se tiene que superar. Nosotros tenemos que aprender a vivir en una mayor austeridad para que haya para todos, repartir mejor. Las iniciativas más humanas en esta cuarentena han brotado en los barrios más humildes. Son los mismos pobres los que organizaron las ollas populares para, reconociendo la propia dignidad y la de los hermanos, para que a nadie le falte un plato de comida. Otra realidad dura, difícil, la drogadicción. Yo estoy convencido que los políticos tienen buenas intenciones, pero en la práctica ha habido pocas realizaciones. Y las realizaciones no son ni ínfimas para lo que hace falta para enfrentar la realidad de la drogadicción. Por eso termina siendo una realidad a esconder, que no nos demos cuenta que está, que no moleste. El mono, los monos, esta barrita rosarina, este entramado delictivo rosarino que por más que esté en la cárcel siguen controlando nuestra vida social bajo muchos aspectos, en el drogadicto y ven un cliente. Yo digo los monos cuando en realidad no son más que la parte exterior. Sabemos que los que guían los hilos de las marionetas no son los monos, sino son gente mucho más poderosa que está por arriba, por detrás de ellos. El cristiano en el drogadicto ve un hermano que necesita ayuda. Detrás del humo del porrito hay el rostro de un hermano que no encuentra la vida plena y que vos y yo se la podemos ofrecer. Tenemos que hacer algo. Otro ejemplo, otra realidad para la diferencia entre la mirada creyente y la mirada no creyente. Las bodas. Hace poco en nuestro Código Civil se dio valor de ley al contrato matrimonial. Los esposos pueden reservarse para sí mismos bienes que les pertenecían antes de la unión, como diciendo, lo tuyo, lo mío, aunque estemos juntos. Eso no es la mirada creyente. Otra mirada de la relación varón-mujer es el amor pasajero. Que me perdonen estos dos chicos, no quiero decir que ellos tienen un amor pasajero, pero me vino bien la imagen de los trenes, y de un lado y del otro, como que en cualquier momento están ahí unidos, juntitos, pero en cualquier momento uno toma un tren para un lado y el otro para el otro, y se terminó la unión. ¿Cuántas uniones hay así? La mayoría. En el presente hay muchos jóvenes que ni siquiera amagan con convivir. Cada uno vive en su casa, en su realidad,
y se juntan circunstancialmente. La mirada del creyente es la mirada de la alianza. Eso quiere decir las alianzas. Alianza como la de Jesús. Los anillitos no son un adorno. Cuando el esposo le coloca la alianza a la esposa, ese anillo lo representa a él. Y le dice a la esposa, me puse en tus manos. Cuídame, trátame con cariño. Vos sos la persona que más puede hacerme feliz y también más puede lastimarme. La esposa, cuando coloca el anillo, la alianza al esposo, le dice, cuídame, vos sos la persona que mayor felicidad me puede comunicar, pero que también es quien más me puede herir. Jesús es el que hace alianza con la humanidad y las bodas son sacramento de la alianza entre Jesús y la humanidad de la Iglesia. Jesús nos ama no cuando va bien, no cuando hay ventajas, sino en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Siempre y por siempre. Eso significa la boda cristiana. Por eso, en nuestro mundo, algunos ven una carrera para ver quién llega primero, otros ven el mundo como un lugar que hay que extraer sus potencialidades y no importa cuánto lo contaminemos, otros quieren construirlo a través del orden, aunque sea por la fuerza. Los cristianos vemos que los anhelos sanos que tiene la humanidad se planifican cuando nos juntamos y tratamos de ofrecerle el mundo al Padre, abiertos a la trascendencia. Este es un símbolo, una metáfora. Quizás veas un montón de imágenes. ¿Qué es eso? Bueno, te muestro. Aquí tenés fermentación de cerveza, fermentación de vino, levadura y fermentación de yogur. ¿Por qué? Porque el pensamiento cristiano es como un fermento. Los criterios de pensamiento son como fermentos que alimentan la mente y el corazón. Quizás cuando yo te digo que este modo de pensar, de asumir, de purificar, de redimir, que significa de elevar el pensamiento cristiano, que es como un fermento, vos digas, un invento de Gustavo, un invento de la Iglesia. El Papa, los obispos, se les prendió la lamparita y dijeron, ¿por qué no llamamos a esto el pensamiento de la Iglesia? No, esto ya está en el Evangelio. Jesús habla del pensamiento como fermento. Él considera que su pensamiento es fermento y que también hay otros fermentos. Después lo lees con tranquilidad, pero en el capítulo 8 de San Marcos, a partir del versículo 14, los apóstoles y Jesús estaban en la barca, los apóstoles se habían olvidado de buscar el pan, y Jesús le dice, no se preocupen tanto por el pan, preocúpense más bien por no asumir para ustedes la levadura de Herodes o la levadura de los fariseos. Porque esa levadura los va a perder. Ustedes tienen que tener la levadura de la esperanza, la levadura de la confianza en Dios. Acuérdense, cuando alimenté a una multitud a partir de unos pocos panes y unos pocos peces. Entonces Jesús considera que su mensaje y su obrar es una levadura, pero que tiene que contrastarse también con otros fermentos. El fermento de Herodes es el poder, el placer, el servirse de los demás, incluso le puede arrebatar la vida si se le da la gana a Juan el Bautista, porque se quedó embobado con la danza de Herodías. Los fariseos que tratan de autojustificarse. En nuestro mundo hay muchos fermentos, y para distinguirlos es necesario tener como patrón, como parámetro, como regla de discernimiento el Evangelio, el pensamiento del Evangelio. Y por eso lo estamos tratando de conocer, para ver cómo funciona la mente del Evangelio.
Así, en nuestro contexto moderno y posmoderno, nos encontramos, por ejemplo, con las propuestas de comunicación. Viste qué lindas que son las propagandas de celulares, de herramientas de comunicación, que sí, muchísimas veces ahora nos puede estar sirviendo para la comunicación, pero ¿cuántas veces sirven para la evasión y para perderse del encuentro con otro y centrarse en uno mismo? Necesitamos más parque, necesitamos más salida, más sonrisa. Acá tenés como un paralelo de imágenes. De un lado tenés color, no le puse yo color a las imágenes, ni las decoloré, las de un lado y del otro. Son así. De un lado tenés una colonia de vacaciones de acá, de la ciudad, y una escuela pública. Del otro lado, la cárcel de menores. Fíjate el color que hay en la colonia de vacaciones, fíjate lo gris. Ojo, estas son fotos viejas. La cárcel de menores está remozada, gracias a Dios. No te digo que es ninguna maravilla, pero no es esta imagen tan cruel que se ve acá. De todos modos, me viene bien como símbolo, para pensar, porque lo que estamos haciendo acá es pensar, no haciendo propaganda, ni atacando, ni nada por el estilo, ni tomando partido por unos o por otros, sino lo que estamos haciendo es pensar y a partir de lo concreto. Fíjate, en la colonia de vacaciones tenés una levadura que asume a los niños, que tiene esperanza en sus capacidades, en la escuela, apostamos por ellos, apostamos por el futuro. Eso coincide. Son valores humanos que coinciden con el fermento del Evangelio. En la cárcel de menores, que no digo que no tenga que existir, pero la cárcel de menores pone el acento en la herida, en el pecado, y no se abraza siempre la humanidad de la persona. O sea, es difícil la redención cuando no se abraza lo que es la persona. Bueno, ya terminando, te ofrezco una escena de la película del Señor de los Anillos. Porque vos sabés que ahí hay un personaje que es el Gollum, que está en el ángulo inferior, que estaba enamorado del anillo. Y la comunidad del anillo tenía ese anillo que tenía unos poderes especiales, mirá la película porque está bárbara, si no lo hiciste, y lo que ocurría era que ese anillo cada vez debilitaba más a la persona y la hacía más dependiente a la persona del anillo. Frodo era el que tenía que arrojar ese anillo al estanque de fuego. A lo largo de todo el camino hacia el estanque de fuego, el único que podía guiarlos era el Gollum. Y vos siempre sentías que por qué no dejaban al Gollum, porque el Gollum era traidor, lo único que pensaba era quedarse con el anillo. Vos te dabas cuenta que los estaba por traicionar en cualquier momento, y de hecho lo hacía, a cada momento los traicionaba, pero siempre formaba parte de la comunidad del anillo. Y al final, Frodo había quedado tan debilitado por usar del anillo, él trataba de usarlo cuando era necesario, pero se había ido debilitando y haciendo dependiente del anillo. Y tenía que tirarlo y no tenía la fuerza moral y emocional para soltar el anillo, para desprenderse del anillo y arrojarlo al estanque de fuego. Y ahí, cuando estaba atrapado por el anillo, el Gollum pega un salto, se lo arrebata y con anillo y todo cae al estanque de fuego. No quiero decir, no me alegra que el Gollum caiga en el estanque de fuego. Tomo la parábola, la imagen. ¿Cuántas veces en el mundo presente nos amarga el dolor? ¿Cuántas veces nos frustra el pecado? Nos escandaliza la injusticia. Y a veces quisiéramos que se termine con todo. A veces quisiéramos hacer como en la parábola de la cizaña sembrada en el campo, quisiéramos hacer como los empleados del propietario, que le decimos, ¿querés que arranquemos la cizaña? ¿Ves? Eso no es pensamiento del Evangelio. El pensamiento del Evangelio abraza todo, incluso abraza la cruz. Eso quiere decir Jesús cuando dice, el que no toma su cruz y me sigue,
no es digno de mí. Tenemos que abrazar nuestra cruz, aunque no tenga sentido, aunque tantas veces resulte irracional, no por un querer sufrir masoquista, sino porque sabemos que en el abrazar la realidad, porque es buena y porque está herida y porque está grávida de esperanza, en ese proceso es como vamos a abrirnos a la gracia que en esta vida se vive de modo escondido como peregrinos, y un día, en la vida definitiva, la vamos a vivir ya sin mancha de oscuridad. Una imagen también simbólica, este señor que está cortando la rama del árbol en el cual está sentado. ¿Qué quiere decir? Que a veces, cuando nos cortamos de nuestros puntos de apoyo y nos cerramos en nosotros mismos, no nos damos cuenta que lo que nos va a ocurrir es caernos. El que corta el apoyo, la apertura a la trascendencia y vive cerrado sobre su propio ombligo, un mundo cerrado sobre sí mismo, no tiene más remedio que caer. Los filósofos existencialistas, Camus, Sartre, hablaban de este mundo que era del hombre como un ser para la muerte, los otros como el infierno. No puedo reconocer la vida como gracia, como don. Sí, nosotros la reconocemos como gracia y como don, también como pecado, pero no solamente, la vemos con esperanza. Espero que este mensaje te haya servido y te ofrezco dos imágenes más. En la siguiente es para tomar conciencia que la teología la tenés que hacer vos, que vos tenés que cultivar tu mirada teológica, vos tenés que cultivar tu mirada del Evangelio. No depender de otros. Por eso te he tratado de proveerte de estas herramientas que ojalá te sirvan para que le puedas ser independiente, libre en tu lectura del mundo, de la realidad, de la historia, de tu mundo emocional, de la política, del presente, de tu familia. Que lo vivas como una invitación personal, personalísima. Y quizás esta imagen que está llegando al final podría resultar un poco agresiva, un poco dura, entonces quiero entregarte esta última. Esta carcajada de una anciana que con el correr de los tiempos aprendió a ser feliz. Los años, la historia, no... Y es más, los límites que a lo mejor ahora le ofrece su misma edad, no le han impedido tener una sonrisa, una alegría, una carcajada plena. Que tu mirada del Evangelio, que el modo como ves el mundo, también esté al servicio del crecimiento en vos de una alegría verdadera. Por supuesto,